Bueno, ¿quién mejor para explicarnos esta comparación entre México y Brasil, las semejanzas que tenemos, las diferencias que tenemos en muchos ámbitos, que quien fuera embajadora de nuestro país en aquel maravilloso país sudamericano? Está con nosotros vía Zoom Cecilia Soto, a quien le agradezco muchísimo. Ella fue nuestra embajadora en Brasil. Señora embajadora, gracias por permitirme este enlace. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Me gusta mucho hablar sobre Brasil, así que agradezco mucho la oportunidad. Oiga, pues antes de entrar en materia política, bueno, cuénteme una anécdota, ¿no? Ha de ser maravilloso vivir en Brasil. A ver, alguna anécdota pequeñito que tenga que me pueda contar de su vida en Brasil. Híjole. Bueno, mira, fue una experiencia realmente muy interesante. Brasil es un país, son casi 5 países juntos, y tuve la oportunidad de recorrer todos sus estados. Eh, eh, Te voy a contar más bien una anécdota de un brasileño en México, que eso te da una idea. En una Navidad, un especialista, un académico brasileño que vivía en California, viajó de vacaciones en carro a Guadalajara. Y al llegar a una estación de gasolina, le dio sin querer un pequeño tope al carro de enfrente. Se bajó furioso el, el mexicano, porque el brasileño era güero, ¿no? Entonces le dice, gringo de no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le dice, no, es que no soy gringo, soy brasileño. Ah, eres brasileño. Vente, te invito a pasar Navidad a mi casa, ¿no? Es decir, hay una relación muy bonita del pueblo brasileño con el pueblo mexicano. Las élites son otra cosa. Esto, como sabes muy bien, a raíz del apoyo que le dio Brasil en 1970 Uh a -huh. la selección brasileña, ¿no? Y también hay otra razón muy importante por qué nos llevamos bien como pueblo. Pues porque no somos vecinos, ¿no? No somos vecinos. Los argentinos y los brasileños pues tienen muchos problemas, ¿no? Sí, Uruguay, sí, sí. etcétera. Entonces, hay una relación muy, muy bonita. El problema, las élites son otra cosa, son otro problema, los gobiernos. Eso que menciona usted, en su experiencia cuando era embajadora, ¿cómo era la relación México-Brasil en el ámbito político y cómo lo es ahora con Bolsonaro? Hasta ahorita que Bolsonaro está en la presidencia, ¿qué diferencia hay? Eh, Hay una diferencia gigantesca. Cuando yo llegué, que fue en 2001, Brasil estaba trabajando el proyecto de una unión de América del Sur sin México, ¿no? Y sin Centroamérica. Es decir, una Suramérica para los suramericanos. Y hicieron muchísimas groserías con México, muchas, muchas groserías. Como yo no era diplomática, pues realmente no me daba cuenta de estas, y hice muchísimo trabajo en otras partes. Eh, Después se hizo, por ejemplo, algo muy interesante durante el tiempo que yo fui embajadora. Se logró, básicamente por la Secretaría de Economía de México, un acuerdo casi de libre comercio muy interesante entre México y Brasil. Los brasileños estaban muy preocupados porque los acuerdos que ellos tenían en UNASUR les impedían tener eh, acuerdos con otros países. Mm. Entonces, el que era nuestro embajador ante el OMC, eh, él diseñó un esquema en donde sí podían aliarse con nosotros. Hicimos el primer acuerdo de libre comercio en un solo sector, en el sector automotriz, porque Brasil produce y producía sobre todo autos pequeños y Autopar, sí, claro. medianos, y nosotros autos grandes para los Estados Unidos. Entonces se hizo un acuerdo muy interesante. Durante los primeros 3 o 4 años nosotros tuvimos déficit, y para nosotros no era tan importante ese déficit, porque eso nos permitía tener un superávit con los Estados Unidos en materia automotriz. En cuanto Brasil empezó a tener déficit, denunció el acuerdo, o sea, se salió del Mm, acuerdo. ¿Por qué? mm. Porque no tienen una cultura de libre comercio, es un país muy cerrado. Bolsonaro ha tratado, no quiero hablar nada bien de él, pero bueno, Bolsonaro ha tratado de abrir un poco su equipo de economía, de abrir la economía brasileña al libre comercio. Eh, pero bueno, no sé realmente cómo será la relación con México, no creo que sea buena, ¿no? Ahora, desde su perspectiva,
decía usted que nos llevamos muy bien porque no somos vecinos. La actual administración mexicana voltea mucho a ver a Centroamérica y a Sudamérica, más que a nuestro vecino más importante, que es el de Norteamérica. Sí. Gane, si usted cree que gana Lula o gana Bolsonaro, ¿con quién se acercaría más el presidente López Obrador? ¿Con Lula o con Bolsonaro? El presidente obviamente se va a acercar más a Lula. Ahora, déjame decirte una cosa muy importante. El presidente López Obrador desprecia a Lula, porque Lula es un reformista, no tiene una concepción revolucionaria como la que tiene él. Es decir, él habla muy bien de Lula y viene Lula y se abrazan, etcétera. Pero a mí me tocaron escuchar las quejas digamos, del embajador no oficial de Lula, que era Marco Aurelio García, un político brasileño que desafortunadamente falleció, cuando venía a traerle mensajes de Lula al jefe de gobierno, López Obrador, y lo dejaba plantado 3 horas esperando. 3 horas esperando. Entonces, Lula no es socialista, no tiene una ideología de izquierda. Lula es una persona que se formó en el sindicalismo, tiene una vocación enorme para poder negociar. Además, es muy simpático, es seductor. Entonces, es completamente su gobierno, el gobierno que él tuvo durante, sobre todo los primeros 4 años y luego el segundo, sí tenían este lema de la herencia maldita que me dejó Fernando Enrique Cardoso. Digo, esto era completamente falso, pero fue un gobierno muy diferente al que está haciendo López Obrador, un gobierno con un gran acercamiento a los empresarios, con un trabajo muy importante con los trabajadores, un gobierno de mucha negociación y mucho diálogo. Entonces, independientemente de lo que diga López Obrador, porque va a ganar Lula, afortunadamente va a ganar Lula, yo no veo que haya realmente una cercanía del estilo de gobernar, del modo de gobernar, del proyecto de gobierno. Pues no sabe cuánto le agradezco, embajadora, esta conversación. Espero que no sea la última vez. Ojalá y sea un día una sobremesa para que nos platique su gran historia allá en Brasil. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias, qué gran relato. La embajadora Cecilia Soto, ella nos representó en Brasil a principios de los 2000, qué maravilla, ¿no? Qué historia esta del brasileño.